ahora sí te doy el paso, Alberto, y eso que siempre lo hemos hablado, cómo el mundo, en vez de tener varios proveedores, se dedicó a tener uno solo, que es China. Es correcto, ya lo habíamos hablado y es muy cierto lo que vos decís, Charlie. La verdad que es un acto de, digamos, de un arrojo de inconsciencia, porque cuando vos tenés un problema determinado, fíjate vos, si en algún momento se para China, se para la economía del mundo, porque existen lo que se denominan cadenas de valor, y de los cuales China es un hecho absolutamente importante y fundamental. Pero bien, yo quería hablar contigo hoy especialmente, primero vamos a hablar un poquito de economía, pero básicamente dentro de un esquema general que esta columna mía yo la titulo Argentina non-stop hacia ningún lado. Argentina es un Hacia país... el vacío, hacia el Claro, vacío, la titulamos. ir hacia ningún lado es ahogarse en su propio pantano. Un pantano de errores, un pantano de falta de visión, un pantano de ignorancia, un pantano de políticos que a través de la historia, y esto no es tampoco es una excepción, este gobierno en general, la verdad que no tienen la menor idea a dónde vamos. Pero se sabe a dónde vamos. Se sabe a Alberto, dónde te puedo vamos. hacer una preguntita del Lego, del que no está en temas de economía como vos. ¿Esto está hecho a propósito? O como dirían en España, o pueden ser tan gilipollas. Mira, hay de todo, hay de todo. Hay imbéciles que creen que estas políticas populistas llegan a buen puerto. En realidad llegan a un desastre. De esto ya lo que Argentina está haciendo se probó, y no hace mucho, mucho tiempo. Todo el populismo en realidad es romperle las piernas a una persona y luego darle una limosna para que compre una muleta. Te repito, el populismo es un sistema mediante el cual le corta las piernas a la persona y luego le da una limosna para que compre una muleta. La verdad que estamos en una situación totalmente lastimosa, pero quiero en principio, en esta partecita de la columna, Argentina non-stop hacia ningún lado, hablar un poquitito de la provincia de Buenos Aires, en la parte económica. Vos sabés, Charlie, que no se sabe por qué, durante muchos meses se habló que la provincia tenía algún problemita con los acreedores. Bueno, la provincia de Buenos Aires tiene una deuda de 7.200 millones de dólares. Sí, La provincia de acá. Buenos Aires. Hay 5.500 millones de esos 7.200 que vencen entre el año 2020 y el año 2024. Y Argentina y la provincia de Buenos Aires, Kicillof, dejó de pagar la deuda. Bien. A pesar de que el gobierno nacional había hecho un reperfilamiento de la deuda, salió del default con los acreedores privados, pero la provincia de Buenos Aires no salió del default. No salió del default. Y le O está sea, provincia de Buenos Aires está en default. Totalmente. Hace un año, no ahora, hace un año. Y le está proponiendo a los acreedores diferentes propuestas que los acreedores no están aceptando. Y entonces hay una propuesta que la provincia de Buenos Aires dice, bueno, tienen hasta tal fecha para aprobarla. Y ahora la última fecha que vencía el viernes pasado, la prorrogan hasta el 23 de abril. Esto provoca en los acreedores que se constituyeron en un grupo ad hoc, están diciendo que prácticamente la provincia de Buenos Aires no tiene negociación de buena fe, no está queriendo arreglar con ellos. Los acreedores le están pidiendo de esos 5.500 millones de dólares que vencen del año 2000 al 2024 para reperfilarlo, quiere decir, para extender el plazo de vencimiento, que le den 2.000 millones de dólares en un plazo de 4 años y están exigiendo una tasa de interés creo que del 7.5%. La provincia de Buenos Aires se ofrece otra tasa de interés, lo cual es lógico que lo haga, pero en realidad no cierra nunca las negociaciones porque está realmente la provincia de Buenos Aires en un estado de imposibilidad de arreglar. Es verdad que no tiene la plata, pero también es cierto que las negociaciones no pueden trasladarse sine die, sin plazo. Dicho esto, te quiero comentar En también... términos futbolísticos se diría, están tirando la pelota afuera, perdiendo Totalmente, tiempo. yo lo dije, claro, los acreedores dijeron, ¿cómo? Cada vez se sigue estirando la pelota, un año y no se puede negociar. ¿Qué significa que en un año no se puede llegar a un acuerdo? No quieren llegar a un acuerdo. Y esto un poco está en línea con lo que la expresidente y actual vicepresidente de la Nación Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, el 24 de marzo, miércoles de la semana pasada, dijo que Argentina no puede pagar la deuda. La provincia de Buenos Aires está en ese plano exactamente igual. Pero te quiero, entonces, vos sabés que muchos países del mundo tienen eventualmente problemas de pago, pero vos te sentás y de alguna manera siempre se arregla. Los países no cierran, siempre se arregla. Ahora, que Argentina, después de tener 9 default, la provincia de Buenos Aires siga franeleando un año y pico,
hace al punto, la gente dice, ¿a mí qué me preocupa, qué me afecta en mi vida personal? ¿Qué afecta? A pesar que muchos periodistas equivocadamente dicen que no. Porque un país en los cuales la deuda no se paga, y las empresas, por ejemplo, tampoco pueden obtener dólares para pagar importaciones, para girar dividendos y para muchas cosas, no vienen a tener un centavo. No solo eso, los argentinos que están acá en la República Argentina, que también si tienen que fabricar algo, tienen que importar muchos insumos, Argentina no es autosuficiente, no lo es, tampoco van a invertir un centavo. Y si no hay inversión, como no la hay, no hay empleo. Y si no hay empleo, va a haber más exclusión. Le hace más pobreza, le hace más inseguridad, le hace más de todo lo peor. Pero te quiero comentar que este aislamiento no es solamente desde el punto de vista económico, porque los países son como si fueran un cuerpo que debería estar concatenado, funcionar en armonía. Pero un país como Argentina, que el propio presidente Alberto Fernández dice que no tengo plan económico porque los planes económicos no sirven, bueno, es lo mismo que un médico diga, bueno, mire, yo voy a operar, pero no voy a utilizar un bisturí porque es mejor operar con un cuchillo de carnicero. El resultado va a ser, evidentemente, la muerte del paciente. En este caso, el paciente es la República Argentina. Pero te quiero comentar un poquitito lo que es el aislamiento de Argentina. El día 24 de marzo, que se recordaba el tremendo golpe de Estado, que se cumplieron 45 años, ese fatídico 24 de marzo de 1976, que provocó un espanto para la República Argentina, fue utilizado también para anunciar el retiro del Grupo de Lima. ¿Qué es el Grupo de Lima? El Grupo de Lima, un grupo que estaba en Argentina, fue un grupo creado el 8 de agosto de 2017, que estaban integrados por 16 países, había otros países observadores, que se habían constituido para tratar de encontrar una salida pacífica a la crisis de Venezuela. Ahora, ¿qué quería el Grupo de Lima? ¿Qué quería? Fíjate vos, el Grupo de Lima lo que quería, que se liberen los presos políticos, que haya elecciones libres, que no haya encarcelamiento y que haya una salida pacífica al problema de Venezuela. Todo Argentina, muy lógico. Absolutamente. Esto, el día que supuestamente, recordás, la pérdida de los derechos humanos en la República Argentina fue utilizado por la República Argentina para apartarse del Grupo de Lima. Algunos miembros de políticos, algunos observadores políticos, entre ellos básicamente peronistas, no lo digo con demérito, lo digo simplemente como un dato, dijeron que bueno, que en realidad sí, ¿para qué quería el Grupo de Lima estar en Argentina si no logró nada? Bueno, en realidad, te quiero comentar, no es el Grupo de Lima, porque les quiero recordar a la gente que cuando el Papa Francisco quiso también negociar de buena fe una salida institucional en Venezuela, a pesar de que la propia Iglesia Católica en Venezuela había dicho que Maduro es un dictador, el propio Papa se involucró oportunamente y no logró absolutamente nada. No. ¿Es así? En consecuencia, la pregunta es, si vos considerás que un grupo que se forma por varias naciones para tratar de encontrar, ejercer, obvio, una presión, pero por una salida pacífica, y vos como país que decís que defender los derechos humanos, te retirás de un grupo que defiende los derechos humanos de las personas que no están siendo respetadas, porque esto no es una cuestión que te guste Maduro o no te guste Maduro. Maduro es un dictador. Venezuela es una narcodictadura militarizada, cuyos integrantes están comprometidos con el narcotráfico, que tienen pedido de captura internacional por Estados Unidos, por la DEA, que además no está totalmente rechazado por un montón de países. Todo el bloque europeo, más de 50 países ni siquiera ya reconocen a Venezuela. De eso Argentina se retiró, del concierto de las naciones que buscan la libertad. Y atención, y no digo que Venezuela es el único país donde a veces los derechos humanos no se respetan, pero digo, Venezuela es un paradigma totalmente especial. Sigamos. Aparte, aclarar que también estaba Bachelet, que es la izquierda de Chile, presidiendo totalmente. Eso, y podemos Bachelet, decir, claro, transparencia Bachelet total. Bachelet estuvo encarcelada, el padre fue muerto por los militares, cuando en su momento fue presidente de Chile, y actualmente Bachelet es la comisionada de los derechos humanos de las Naciones Unidas, que hizo un informe hace 2 años, lapidario, que Argentina a regañadientes lo tuvo que apoyar porque no le quedaba otra, en la cual demostró que había más de 2.000 asesinatos, 2.000 asesinatos, en aquel momento 2 años atrás.
Y de Ahora eso entre nosotros, Alberto, sé que hay unos cuantos amigos que nos están escuchando, viendo, acá estoy recibiendo mensajes del exterior, que gracias amigos bueno, de Holanda, de España, de Estados Unidos. y Eh, De Italia también, ah, ahí de los femeninos. Italia. De la Hoy, señora que hoy siempre vamos a manda escuchar saludos, alguna canción italiana, ah, porque Daniel amiga de la Reiner casa en Capello. la parte, en el segmento musical, algo Sí, italiano, algo tano va a tocar. Y Macanudo. te Y te quiero comentar, cuento. entonces te quiero comentar. Por un lado tenés el retiro del Grupo de Lima. Lo hace el mismo día de que se recuerda el golpe militar, parece ser unas loas al dictador. Por otra parte, en la semana pasada hubo un enfrentamiento muy fuerte cuando se celebraba una reunión virtual por los 30 años del Mercosur. Argentina es presidente pro tempore, que es decir que cada 6 meses cambian la presidencia. Tuvo un enfrentamiento con el resto de los países del Mercosur y muy especialmente con Uruguay. Uruguay, Paraguay y Brasil son el resto de los países. Entonces, ¿qué pasaba? Simplemente lo que vos y yo, Charlie, hemos hablado la semana pasada, y no solamente la semana pasada, de que el Mercosur tiene que hacer acuerdos con la Unión Europea, ¿no es así? Esto provocó que la calle dijo, hay que flexibilizar el Mercosur, tenemos que hacer acuerdos, hay que bajar el arancel externo común. ¿Por qué? Porque si vos bajás el arancel externo común, entran más importaciones de Europa, pero también el Mercosur puede mandar también más Más exportaciones a Europa. productos, sí, señor. Incluso Europa le dijo que como era más débil un poco el Mercosur, que ellos iban a demorar, por ejemplo, los efectos un poquitito no tan agradables de la apertura económica para que el Mercosur tenga un plazo de 4 o 5 años de alivio. Así todo, esta manera de ver la economía cerrada, absurda, estúpida, ignorante, corrupta, imbécil, que provocó casi 50% de pobres, 2/3 partes de los chicos de la pobreza, provoca un enfrentamiento con el presidente de la calle Pou, que tuvo una cosa cuando dijo que no, fue terrible el enfrentamiento, no fue un hecho pequeño. Hoy, mientras vos y yo estamos hablando, se están conociendo noticias que la calle Pou, el presidente de Uruguay, sigue insistiendo en la flexibilización. Y creo que el Mercosur en algún momento puede llegar a resquebrajarse porque los países, porque ¿qué quería en la calle Pou? Dice, bueno, si ustedes no quieren, si el Mercosur no quiere hacer un acuerdo de libre comercio en conjunto con la Unión Europea, bueno, modifiquemos la Carta Orgánica para que cada país pueda hacer acuerdos de libre comercio, los países del Mercosur, puedan por su parte cortarse solos. Entonces no queremos ser un lastre. Y entonces el presidente argentino, haciendo gala de una intemperancia y de una arrogancia y de una falta de visión, no sé si porque lo piensa él o porque quiere complacer a ciertas personas que le dan un oxígeno político, lo concreto que tuvo, por decirlo de alguna manera, comentarios totalmente desacertados. Totalmente desacertados. Entonces tenemos retiro del Grupo de Lima, aislamiento internacional, fíjate, problemas con Uruguay. Fíjate vos el tema del Fondo Monetario, cuando la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner dice, no hay plata, no vamos a pagar, y además el gobierno hace Está una Guzmán, y Guzmán estaba en Estados Unidos. Estaba en Estados Unidos negociando, el presidente Alberto Fernández dice, vamos a honrar la deuda, ¿sí? Le dice al presidente del Banco Mundial, Guzmán en Estados Unidos, y la vicepresidenta diciendo, no vamos a pagar. Los mercados obviamente tomaron la nota de quien tiene el poder, y el riesgo país está, bueno, no baja, sube. El riesgo país hace que Argentina no puede conseguir un centavo prestado ni loco. Pero fíjate lo que pasa. Además, hace pocos días, el gobierno argentino denunció al expresidente Macri por una denuncia penal por haber tomado préstamo del Fondo Monetario. Quiero aclarar que yo voy a decir datos. No voy a defender a Macri, no tengo por qué defenderlo, ni tengo nada. Si los datos hablan mal de él, bueno, es un problema de él, a mí me tiene sin cuidado. Pero digo, la deuda externa se tomó en base a aprobaciones del presupuesto. El presupuesto nacional habla del endeudamiento y esto fue votado por el Congreso. Número 1. Pero hay otro tema que acá no se dice, que al hacer la denuncia penal eventualmente van a ser citados a declarar funcionarios que estaban, algunos todavía en el Fondo Monetario, que en su momento firmaron también la aprobación del préstamo, y otros funcionarios, Lipton entre ellos, que era el número 2 en cuanto a poder, luego de Christine Lagarde, el número 2, que actualmente es ni más ni menos que un funcionario secretario de Janet Yellen. ¿Quién es Janet Yellen? La secretaria del Tesoro norteamericano.
O sea, si este hombre es llamado a declarar por una denuncia penal, ¿qué va a decir? Que él infringió, ¿qué cosa infringió? Y por otro lado, Argentina quiere negociar con el fondo, y cuando el voto fundamental, es de Estados Unidos, no únicamente, pero si Estados Unidos te tiró bolilla negra, olvídate, pajarito, de hacer alguna negociación. Argentina tiene que ir a un acuerdo de facilidades extendidas a 10 años. Cuando acá dice que el Fondo Monetario tiene que dar, el Fondo Monetario no da quita históricamente, pero el Fondo Monetario, a pesar que la vicepresidenta Cristina Kirchner dice que las tasas no se puede pagar, el Fondo Monetario presta una tasa muchísimo más barata que cualquier acreedor privado. Recuerdo que en la época de Kirchner se pagó al Fondo Monetario de $1.000 millones y automáticamente le emitieron bonos cuyos intereses eran el 15%. Quiere decir, la soberanía argentina fue defendida pagando una deuda cuyo interés era más de 3 veces lo que daba el Fondo Monetario Internacional. No estoy haciendo Aparte, en su momento, me acuerdo que lo hablamos, Alberto, que viviendo Chávez, él nos prestaba dinero al doble de la tasa internacional. Absolutamente. Entonces, decir de que Argentina es un país que perdió la razonabilidad, Argentina perdió la razonabilidad. Cuando te contesto tu pregunta, ¿es por ignorancia? Un poco por ignorancia, o una gran parte, otra parte, porque creen que, la pregunta es, ¿cuál es el norte de un país? ¿Venezuela? ¿Cuba, que es la cárcel más grande del mundo? ¿Cuál es el norte? ¿Corea del Norte? ¿Pero de qué estamos hablando? Esto no pasa si te gusta o no te gusta. Vos podés tener la idea política que quieras. En Europa, por ejemplo, en muchos países de Europa hay gente que tiene una visión social, demócrata, de izquierda, etcétera. Pero nadie discute la razonabilidad. En Argentina nos hemos transformado, la clase política, además, una parte, no todos, pero una parte, entre corruptos y terraplanistas. Discuten la ley de gravedad, quieren tapar el sol con la mano. Además, te quiero comentar que Argentina está en este momento totalmente irrelevante en todo plano en el concierto internacional. Califica hoy como una nada, una nulidad. Y vos y yo hemos hablado la semana pasada del achicamiento de la economía argentina. O casualmente, hoy salió un artículo en el diario diciendo que la economía argentina se achicó, entonces los argentinos cada vez somos más pobres. Yo no sé si vamos a tener que... Yo quiero aclarar, porque usted con humildad franciscana no lo puede decir y ni lo va a decir, pero todos los pronósticos que los lunes aquí en Buenos Negocios, en Conexión Abierta, nos comenta el doctor Alberto Ruscolequier y su visión, más que también aparte el hecho de haber vivido fuera del país, también te da otro tipo de visión integral. Totalmente. Porque cuando uno está metido acá en la locura es un tema, pero cuando uno vive en el exterior, que yo también tuve la oportunidad de estar 10 años viviendo en España, había cosas que yo decía, no puede ser las cosas de que lo que se discute en Argentina, como si fuéramos el ombligo o el centro del mundo, y la verdad, en los noticieros internacionales no sale nada de Argentina, sacando cuando hay algún lindo despelote. Pero Argentina lo que pasa es que tiene una visión del medioevo. Los políticos de acá viven en el medioevo. Y también es cierto, te quiero comentar que una noticia buena es que las personas mayores de 75 años ya se abrió en la capital, acá en Cava, se abrió la anotación para vacunarse. Y a partir del 1 de abril, quiere decir el próximo jueves, para las personas mayores de 70 años. Esto es bueno. Sí, pero recién estuve escuchándolo, estuvieron Larreta, lógicamente el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, todo el equipo que está trabajando muy bien, pero siempre está dependiendo también de las vacunas. Yo sé que las naciones son las que compran las vacunas, porque se estaba diciendo, sacando de nuestras hay una diferencia con Brasil, que Bolsonaro, bueno, ya sabemos cómo actuó, y peleado con el gobernador de San Pablo, pero entonces el gobernador de San Pablo compró vacunas de Pfizer. Entonces hay muchas preguntas que hacer con respecto a eso. Correcto, mira, Charlie, vos me diste el pie perfecto porque quiero hacer un pequeño comentario de Brasil. Brasil, con respecto a la salud, está totalmente aislado. No solamente porque los países le cortaron el ingreso de vuelos que vienen de Brasil, sino que Bolsonaro fue, la verdad, un cavernícola. Quiero recordar expresiones, por lo menos desafortunadas, por no decir de ignorante, porque Bolsonaro es un ignorante, totalmente.
cuando dijo que los que querían vacunarse eran maricas. Repito exactamente lo que Bolsonaro dijo. Unos maricas, es que quiere vacunarse. Sí, aparte, no solamente eso. Hoy Brasil tiene más de 300.000 muertos. Tiene un promedio de 2.300 muertos diarios. Bolsonaro en su momento había rechazado el confinamiento. No digo que había que hacer un confinamiento bestial como hizo Argentina. Digo que había que hacerlo en forma quirúrgica. Así que 300.000 muertos, Ahora, 2.300 yo hay muertos algo por que, día. que también, así como Lego, no puedo entender. También en su momento también Trump tuvo ese error. Para mí a él se lo fue inducido, porque a Trump, entre comillas, le mintieron desde la Organización Mundial de Salud, que todavía no se decía que era pandemia, y dijeron, nada, es como una gripe, es un virus más, se va a pasar. Mira, aceptemos que Trump tuvo un error garrafal en ese tema. Garrafal, por eso, garrafal. perdió las Eso elecciones por eso. Y le costó la presidencia. Y Bolsonaro, cuando ya las evidencias, porque yo te hago la pregunta, cuando vos tenés un problema de salud, ¿a quién consultás? Consultás a un médico. ¿Qué significa decir no voy a cerrar nada? Cuando había infecciones que eran enormes. Ya no sé la cantidad de infectados que tiene Brasil. Muertos son más de 300.000. Decir que es de maricones, que la vacuna no sirve, que era una gripecita. Con respecto a eso, Alberto. Una gripecina, decía. Un loco, escúchame, total. Con respecto a eso, ¿qué pasa si se dice, nosotros somos un país progresista que trabajamos y vamos a trabajar, vamos con barbijo? ¿Qué pasaba si decía que vas con barbijo, que haya una distancia de 1,5 metros y que hay que usar alcohol en gel? ¿Qué pasa? Pero o sea, son ridículos. Pero el mensaje que bajó Bolsonaro era un mensaje de un marciano, era totalmente equivocado. Un mensaje que costó vida de miles de personas, le costó la vida a la gente. No es un pequeño detalle. Estamos hablando incluso 4 ya ministros de salud. Que el cuatro ministro de salud militar, ahora el 4.º ministro de salud, aliado de Bolsonaro. Vos tenés que tratar, mira, como decía una persona, tenés que tener en este tipo de pandemias un comité de expertos independientes del poder político. Independientes del poder político. ¿Me entendés? ¿Qué pasó con los expertos que asesoraron a Fernández? ¿Qué le decían? ¿Lo que Fernández quería escuchar? Fíjate en el descrédito que muchos de ellos han caído acá en Argentina. Fíjate ahora Brasil. Argentina tiene, recuerda a la gente, cerrados los vuelos que provienen de México porque muchos argentinos que vinieron de México vinieron infectados. De Chile porque a pesar que vacunan está escalando la cantidad de infectados. Y de Brasil porque es absolutamente imposible. Es terrible lo que está pasando en Brasil. Entonces digo, los países son finalmente la consecuencia de lo que se decide. El expresidente Dualde decía que Argentina está condenado al éxito. La verdad que ningún país está condenado al éxito ni está condenado al fracaso. Los países están condenados a hacerse cargo de las decisiones, buenas o malas, que toman los gobernantes. Y los ciudadanos a hacerse cargo de las decisiones que toman la gente que ellos votaron. ¿Sí? Sea el gobierno que sea. Esto es así y esto no va a cambiar a través de la historia. Entonces, tenemos una Argentina totalmente aislada, perdidosa en el plano económico, en el plano de salud terrible, en el plano de vacunas languideciendo con esa, que todos los días sale un avión para traer vacunas, gracias a Dios que llegan algunas vacunas, por lo menos. El tema de Pfizer nunca se aclaró cuál fue el tema, aparentemente se develó. Hay algunos corrillos que dicen que uno de los problemas que tenía Pfizer, por los cuales no firmó con el gobierno argentino, era que como todos los países firmaron que si había algún problema con las vacunas, porque todavía no estaba terminada la fase 3, se hizo una aprobación de emergencia, eso fue para todas las vacunas, que todo el mundo tenía que hacerse cargo y que no podían actuar contra Pfizer. Entonces el Estado argentino dijo, bueno, sí, pero nosotros nos hacemos cargo, pero no pueden comprometer ustedes ningún bien de la República Argentina, no pueden embargar embajada y demás. Y cuando Pfizer vio venir la banana de que acá si llega a haber algún problema, Argentina no paga, se retiró de las negociaciones. Ese fue el motivo, entre otros. Entonces digo, la vacuna no hay que militarla. Bienvenida a la vacuna china, bienvenida a la vacuna rusa, bienvenida a todas las vacunas. Digo, si además de todo eso vos le agregás vacunatorio VIP, queridas o amantes, vacunados, tipos que mienten, como por ejemplo Zanini, declarándose como personal de salud. Sí. Él, el abogado del Estado, miente. Totalmente, ahí no sé si mujer, un poquito se quedó frisado con el tema del Zoom.
A ver, Claro. Alberto. ¿Me Y seguís? ahí Julita Sánchez en la sonomagia. A ver si. Ahí volviste, ahí volviste. Bien. No, pero. Entonces digo, si el abogado del Estado Zanini mintió diciendo que es profesional de salud para conseguir una vacuna, la mujer, Dualde, las hijas, estamos todos Es una locos. vergüenza. Yo Realmente es una vergüenza. lo que yo digo, eso puede pasar, perfecto, el gobierno no tuvo la culpa, el gobierno tiene que descabezar a todos los que estuvieron involucrados, nadie puede alegar su propia torpeza. Vos decís, vas por la calle, matás a una persona y decís, che, estuviste manejando a 100 kilómetros por hora, acá el límite es permitido 40, yo no sabía. Si vos no podés alegar el desconocimiento de la ley, ¿cómo podés permitir que estos crápulas, porque son unos crápulas, unos indecentes, utilizaron vacunas? Y más de una persona pudo haberse muerto porque no le llegó la vacuna. Y ponerle la firma. Porque no le llegó la vacuna. Entonces, los países no están condenados al éxito. Hay que hacerse cargo de las decisiones. La vida es como un restaurante. Nadie se va de este mundo sin pagar la cuenta. Desgraciadamente, a veces algunos son los que consumen y otros son los que tienen que pagar la cuenta de los que consumieron. Esto es lo que tenemos: Argentina aislada, Argentina en soledad, Argentina totalmente irrelevante, Argentina empequeñecida, Argentina pobre. Y digo, va a tener que llegar un momento, insisto en este tema, Charlie, no es un pequeño detalle, no es una declamación, yo no tengo, insisto, a la gente que me escucha, o algunos me ven por primera vez, yo no tengo ninguna adscripción política con ningún partido en particular, digo. Los dos, es un programa entre comillas, por eso no invitamos a políticos. Entonces, evidentemente también nuestro programa cambió por esta, no cisne negro, este fue un elefante negro, una cosa de locos que hemos tenido desde ya más de un año con esta pandemia, y cuando se habla de volver a la normalidad, no va a haber normalidad.